¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos ahí en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 6. Gracias al Señor nos ha permitido llegar al final de este capítulo. Ya vamos a hablar en los últimos 3 versículos que restan. Vamos a leerlo. Dice así el versículo 11. Habíamos quedado allí para comenzar. Dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué le dice la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. Vamos a orar al Señor que nos dé la sabiduría para poder apreciar su palabra y poder disfrutar de Él, de su obra, de su victoria en la cruz que ha dado a su pueblo para que pueda vivir en pos de Él. Oremos al Señor. Señor Dios y Padre, gracias. Una vez más te damos por todo lo que nos permites vivir cada día. Rogamos, Señor, que en este peregrinar que nos das, que nos permites vivir, nuestros ojos estén siempre puestos en ti. Así como habla de Moisés, que se mantuvo mirando al invisible, Señor, ayúdanos a gozarnos cada día, en cada circunstancia, en cada situación que nos toca vivir como hijos tuyos. Guíanos, Señor, a poder comprobar en cada momento por tu palabra lo que corresponde hacer, cómo respondería Cristo, cómo lo haría Él, Señor. Sin lugar a dudas, al mirarnos vamos a encontrar flaquezas, tantas cosas, Señor, que aún falta todavía por corregir, pero rogamos que nos has dado tu Espíritu para conocer las cosas que nos has concedido. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, por eso. Ruego que podamos hacer uso de todos los medios de gracia, Señor, la comunión con los santos, el poder acercarnos a ti, Señor, y amar tu palabra misma, Señor, que es viva y eficaz, que deja al descubierto nuestro corazón, Señor, y sus intenciones, a fin de que no nos fiemos ni no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que bien podamos afirmarnos, apoyarnos en ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. Ruego tu favor y tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, si ustedes, no les voy a pedir que hagan memoria, pero en la última vez habíamos mirado este mismo capítulo, el capítulo 6 en Cantar de los Cantares, y habíamos empezado a recorrer desde el versículo 5 hasta el versículo 10, y habíamos visto cómo ese dicho del versículo 5, cuando dice: aparta tus ojos de delante de mí porque ellos me vencieron, podía aplicarse a ambos, que ambos, este era un dicho mutuo, el hecho de que por ella podía estar corriendo dentro de sí quizás vergüenza de mirar a su amado en este encuentro que es luego de todo el acontecimiento que pasó, ahora se vuelven a ver las caras, ahora se ven nuevamente, entonces puede que eso esté atesorando en sí y no podía levantar los ojos y mirar a su Señor. Entonces esa respuesta tierna y amorosa del amado, al decirle: mírame porque estoy enamorado, mírame porque tus ojos me vencieron, la respuesta de Cristo. Y también el hecho de ella considerar la santidad de su Señor, como dijimos recién, le dice: no me mires, quita tus ojos de mí porque me vencieron, ¿no? Reconociendo la falta. Entonces, pero veíamos cómo uno puede estar en esa postura y no demorarse en eso, sino más bien, ahora que hemos visto nuestro pecado, nuestro error, nuestra falta, correr a nuestro amado, correr a Cristo y poder asirnos de su gracia, de su favor, de su perdón, y saber que Él de verdad en la cruz ha perdonado todos nuestros pecados. Él lo ha cubierto todo. No ha quedado nada en nuestro ser, en ninguno de aquellos que son de Él,
que diga, bueno, esta parte no pudo perdonar el sacrificio de Cristo. No hay nada, no es eso, no se trata de eso. Entonces, todos nuestros pecados han sido perdonados, por lo tanto ahora vivimos para aquel que nos amó y se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Entonces, en gratitud debemos vivir para Él, creyendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestras ofensas. Que no hay ofensa grande ni pequeña que Él no pueda perdonar. Así que gracias al Señor por ello, que mirábamos así de eso y cómo Él empieza a describir esas mismas palabras que ya las viene diciendo tiempo atrás, las repite, y hablábamos del hecho de que no eran simples palabras, sino que es una muestra de ese amor inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó con amor eterno. ¿Sí? El hecho de que no cambia, no fue alterado su amor por nuestro pecado, por nuestra ofensa, por nuestra falta. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia, Él sigue siendo igual. Entonces, el hecho de poder repetir esas palabras nos habla de su inmutabilidad, del hecho de que no va a cambiar. Y gracias a Dios por nuestro Salvador y Señor Jesucristo otra vez. También veíamos cuando en el versículo 8 decía 70 son las reinas y 80 las concubinas. Veíamos el amor frágil de Salomón, ¿sí? El hecho de ya a esa altura, en esa temprana edad, de estar mostrando aquellas cantidades de mujeres con las cuales él podía estar y también su amada, pero comparando esto con el amor de Cristo, tiene una sola amada por la cual él se entregó y se dio a sí mismo por ella. Se dio de tal forma que fue en la voluntad del Padre obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, y llegó a hacer todo lo que estaba a su alcance para lograr la purificación y quitar toda mancha de su pueblo, de los suyos, y hacer así un pueblo celoso de buenas obras. Y eso lo hace Él. Entonces, no hay un amor como el de Cristo tan fiel para con su amada. No vamos a encontrar en este mundo pervertido una muestra de amor tan grande como la que encontramos en Cristo. No hay, no existe, no hay hombre, no hay mujer que pueda amar de la misma manera. No hay. Entonces, vemos el amor de Salomón, que no es un buen ejemplo, pero sí nos lleva a mirar lo contrario, a Cristo como el perfecto que amó de una forma tan perfecta y preciosa, de la cual es digna de imitar y rogar en su gracia que nosotros no podamos amarle a Él como fuimos amados por Él. De hecho, amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Y a pesar de las debilidades, seguir aferrándonos en su gracia para poder vivir para Él cada día. Pero a pesar de eso, más allá veíamos también la comparación de que a pesar de todas las naciones, como el Señor se agradó de escoger de todo eso un solo pueblo, ¿sí? de hacer un solo pueblo por el cual Él se deleita, la comunión íntima de Jehová con los que le temen, ¿sí? Y a ellos les dará a conocer su pacto. Hay un solo pueblo, una sola es su amada, ¿sí? Una más una es la paloma mía, dice el pasaje. Veamos esa muestra de nuestro Señor Jesucristo, como Él ama a su amada, ¿sí? También veíamos la pregunta que le hacían, ¿no? El hecho, ¿quién es este? ¿Qué Él hace? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, espléndida como el sol, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Entonces mirábamos cómo es ese andar del creyente, como esa luz de la aurora que va en aumento, como ese paisaje que se puede apreciar, o ese cuadro que se puede ver de ese amanecer que está se puede ver los astros, el sol, la luna, sin ningún impedimento, las estrellas, no hay nada que se pueda oponer en ella, y ese es el cuadro de lo que Cristo hizo con la iglesia. De esa misma manera se va levantando el sol y se puede ver todo con claridad, sin ninguna nube, no hay pecado que pueda tapar. Él hizo borrar todas nuestras rebeliones, las quitó así de en medio, Él lo sacó, Él lo hizo posible. Y a la vez veíamos cómo es comparada como ese ejército en orden. No es la primera vez que lo hace, ya lo vimos anteriormente, y veíamos el orden de la iglesia, su manera de vivir bajo la dirección de su amado, de su Señor. Así anda la iglesia en ese sentido, de una forma perfecta. Hoy quizás vamos a ver en el último versículo un poco más acerca de esto, de lo que estamos viendo acá en el capítulo del versículo 10, pero lo quería ilustrar con la misma palabra, mostrarlo de una forma preciosa, como lo muestra el Señor. Acompáñenme ahí en Números capítulo 9, para darnos una idea de cómo es ese ejército en orden. Y acá estamos delante de las huestes del Señor, de ese pueblo que Él sacó, y estaban ordenados también por sus tribus, por ejércitos.
Y me llama la atención este pasaje, cómo se mueve, ¿no? El versículo 15 del capítulo 9 dice: el día que el tabernáculo fue elegido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Esto me llamaba la atención por el hecho de, me trasladaba a esta palabra, como ejércitos en orden. Un ejército que se mueve bajo un estandarte, bajo una sola bandera. Es el Señor que guiaba, la presencia del Señor hacía que el pueblo pueda avanzar, detenerse, y estaban constantemente así, de esa manera. Y no me deja de pensar, o no me deja pensar, de llevar a pensar en la obra de Cristo, cómo Él, por su poder, por su sacrificio, hace posible esa morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La iglesia ahora se maneja en orden, no se maneja por corazonadas, no se maneja por intuiciones, no se maneja por nada, sino por la voluntad de Dios. Habla el Padre, tiene comunión con su Dios, habla con su Señor, habla con su amado, pero su conducta se maneja, se mueve según la voluntad, según lo que está establecido en su palabra. Así comprueba su buena voluntad agradable y perfecta. Entonces, a la voz de la palabra del Señor, la iglesia avanza, el cristiano toma determinaciones, se mueve en su diario vivir, y cuando el Señor dice en su palabra esto no, el creyente, por su gracia y su favor, se mantiene así, espera en su Señor. Entonces, esta es la forma, creo, más preciosa de poder graficar este cuadro de este ejército en orden, cómo la ve él así a ella, de esta manera, ¿sí? Entonces, vemos, mis hermanos, que el pueblo del Señor no se maneja por corazonada, por parecer, por palpitar, no, nada de esas cosas, hermanos, son bíblicas. No hay nada bíblico en eso. Como podemos escuchar, hemos estado orando y hemos estado orando y hemos estado orando y hemos llegado a esta determinación. Y bueno, ¿y cómo es confirmado esto? Bueno, hemos estado orando y hemos estado orando y hemos estado orando, y eso no tiene nada que ver con el hecho de, es cierto, vamos en oración al Padre, pero hay una respuesta por la palabra. De esa manera el pueblo avanza, de esa manera el creyente avanza cada día. Y ruego al Señor que esa actitud persista en cada uno de nosotros, de esperar en su palabra, de que abunde ese esperar en el Señor conforme a su palabra, que pueda haber eso en nosotros, más allá de lo que pueda venir, aún cuando fuere algo imprevisto, aún cuando sale algo de repente, que aún en su gracia el Señor incline nuestros corazones para poder decir, bueno, Señor, ayúdame para poder vivir de una forma que te honre, con una manera de responder sabia que honre tu nombre. Lo necesitamos todos, cada uno de nosotros, lo necesitamos para nuestro diario vivir. Si hay algo, mis hermanos, que nos muestran las Escrituras con esta obra que nuestro Señor mismo ha comenzado en cada uno de nosotros, es saber que el Señor es celoso de su obra y que está constantemente pendiente de ella, no con temores como que algo se puede descontrolar o salir del lugar de lo que Él ha establecido, o como esto lo va a tomar de sorpresa. No, mis hermanos, Él es celoso de su obra. Y Santiago mismo lo grafica, lo dice en su palabra en el capítulo 4, cuando dice a los hermanos: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces,
el Señor está, nadie mejor que Él que puede cuidar su obra. Él lo ha hecho saber, lo revela por las palabras, nos da ejemplo que así como ese pastor está apacentando sus ovejas, si es necesario la tiene que llevar para acá, la corre para acá, la cuida, la guarda, la preserva. Él es el guardador de cada uno de nosotros. Él es el labrador que constantemente está mirando allí sus viñedos para arrancar, si hay que limpiar, si hay que desgajar, todo lo necesario. Él nos muestra su cuidado constante en la obra. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, nos dice el Salmo. O sea, vemos una y otra vez en las Escrituras aquel Señor de la obra, aquel Padre de esa familia eterna, que Él está una y otra vez mirando, siguiendo que todo salga como Él lo ha determinado. Y otra vez, sin temor a que alguien pueda decir, bueno, ¿se le puede escapar algo? No. Él conoce bien lo que está haciendo, Él sabe bien, no tiene miedo de esas cosas, Él sabe todas las cosas, mis hermanos, de antemano. Es allí, mis hermanos, en este huerto que estamos mencionando ahora en el versículo 11, es allí donde Él estaba, es allí donde Él se encontraba. Ya lo hemos visto esto anteriormente. Él vino a su huerto, tal como ella lo había descrito ahí en el versículo número 2. Mi amado descendió a su huerto del capítulo 6, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Veíamos eso, ¿no? Entonces Él está ahí en ese huerto. Entonces acá es una confirmación nuevamente de Él. Al huerto de los nogales descendí, a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados, dice allí. El huerto hemos visto en varias oportunidades, mis hermanos, que habla acerca de su iglesia misma, de esa amada. Y en medio de ella, por lo que nos está describiendo, hay crecimiento. En medio de ella hay todo tipo de variedades de plantas, ¿sí? O árboles, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Y también lo que podemos apreciar es que cada uno de ellos están en diferentes etapas, en diferentes crecimientos, ¿sí? Están en diferentes momentos de su vida. Como ustedes pueden ver, dice el huerto de los nogales, ¿sí? El nogal es un árbol también, es un árbol, tiene su tiempo, tiene su etapa de crecimiento, su tiempo de maduración, su fruto, su tiempo. Hay frutos, hay árboles con frutos, hay otros que están dando brotes, hay otros que están floreciendo, pero Él viene constantemente y mira de que todo esto esté conduciéndose o que esté llevándose adelante a cabo. ¿Sí? Entonces Él mira en cada uno. Esto nos debe pensar, o nos debe llevar a pensar, en el carácter de cada integrante que encontramos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros mismos, mis hermanos. ¿Sí? Lo cual podríamos pensar y decir, bueno, quizás nos habla acerca de sus años, la procedencia de cada uno. Es cierto, no todos somos iguales, cada uno venimos de lugares distintos, pero eso no determina la maduración de la que estamos hablando acá. ¿Sí? Eso no nos va a determinar la maduración, pero con algo en común, el hecho de que todos tenemos un Señor y un Salvador, de quien hemos recibido vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida, Él nos hizo parte de este huerto en el cual tenemos vida para llevar frutos. Y hay un crecimiento, y cada uno vamos a encontrarnos que estamos en diferentes etapas. ¿Sí? Las Escrituras, mis hermanos, nos hablan acerca de nuestra vida en este mundo, y muchas veces lo compara al hombre con su corta vida, lo pone como ejemplo a la luz de una hierba y una flor. ¿Sí? El hecho de que la gloria quiere decir el esplendor de la grandeza, y es lo que uno puede llegar a vivir en nuestra corta vida sin Dios y sin esperanza. Pero la palabra misma nos enseña y dice que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, nuestro paso es corto. Y así lo comparan como esta hierba, como esta flor así en este mundo. Es así somos nosotros. Sin Dios y sin esperanza estamos así, mis hermanos. Nuestra gloria es corta, mis hermanos. No, nuestra grandeza, que podemos decir, es momentánea. ¿Sí? Lo único que vamos haciendo cada día sin Dios y sin esperanza es atesorar ira para el día de la ira. Eso es lo único que hacemos. Sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, eso es lo que pasa con cada uno de nosotros.
más que el hombre llegue a vivir, como en un principio, creo que el hombre llegó a vivir casi 969 años, aún sigue siendo corto el paso de su vida por este mundo y no se compara con la eternidad. Entonces, de una u otra forma va a tener que rendir cuentas a su Creador, a su Señor. Un día va a estar cara a cara delante de Él y va a rendir cuentas delante de su Señor. Ahora, mis hermanos, en esa condición triste, miserable, porque eso es lo que nosotros estamos viviendo en nuestras miserias, la miseria del pecado, en una constante rebelión contra Dios. Vemos que Dios es rico en misericordia, que nos amó aún siendo enemigos, estando muertos en delitos y pecados, y Él lo hace evidente. ¿De qué forma? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué más hizo? Bueno, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y lo hizo descender. Cuando leía el versículo que dice acá, al huerto de los nogales descendí, no me deja de hacer pensar en el tiempo que nuestro Señor se despojó a sí mismo de su gloria, ¿sí? Y descendió y habitó entre nosotros, para llevar adelante el propósito de la voluntad del Padre, ¿de qué? De reconciliarnos con Él. Todo esto procede de Dios. Toda esta reconciliación viene de Él, del Padre. Y hizo que su Hijo descendiera a las partes más bajas de la tierra, a predicarnos buenas nuevas, a anunciarnos buenas nuevas. Y Él hizo posible de que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, estando en esa condición de muertos en delitos y pecados, enemigos contra Dios, sea revertida por el poder de su palabra, de su predicación, por su sacrificio mismo. Para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, dice, a predicar el año agradable del Señor. El Hijo del Hombre, mis hermanos, no vino para ser servido, dice Él mismo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el pan, dice también las Escrituras. Él es el pan del cielo que descendió. Entonces vemos a nuestro Señor que descendió una vez para dar vida. Y sigue así, cada tanto desciende, sigue viniendo en comunión con los santos, sigue descendiendo a ese huerto de los lugares, a los valles, a las vides, para controlar o para ver sus frutos. Que todo vaya conforme a su voluntad. Sigue haciéndolo una y otra vez. Entonces, si Él nos dio vida en Cristo Jesús, y el Padre nos dio vida en su Hijo Jesucristo, aprovechemos ese corto paso que tenemos en esta vida, mis hermanos, para vivir para la gloria de Dios. Si es así como lo describe Pedro allí cuando decía toda carne es como la hierba, entonces aprovechemos ahora que tenemos vida en Cristo para que en este paso por este mundo podamos vivir para Él conforme a lo que vimos o lo que hemos aprendido de ese amor de Él. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, como ya hemos visto en el capítulo 2 de Cantar de los Cantares, en Él, por Él, hemos pasado el más crudo y el más terrible y cruel de los inviernos. En Él hemos pasado, ¿se acuerdan cuando habíamos visto en el capítulo 2, versículo 10? Dice, mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. En Él, en Cristo, hemos pasado el más cruel de los inviernos. ¿Y a qué me refiero con esto, mis hermanos? Hemos sido perdonados, en Él somos librados de la ira venidera. Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Él nos ha perdonado, mis hermanos. Y hoy aquí, mis hermanos, nos encontramos con este labrador viniendo a ver el estado de su huerto, que Él descendió y nos vivificó, y ahora nos plantó en su casa, nos plantó en su huerto para llevar fruto. Por la descripción que encontramos acá, en el capítulo 6, en el versículo 11 en adelante,
Nos habla de un lugar amplio, vasto, que incluye valles, un regado por torrentes de agua. Cada una de las variedades lleva su cuidado y eso solamente lo sabe. Él, eso es lo que me llama la atención, sino que Él conoce el estado de cada uno de los suyos. Él es muy diligente en conocer el estado, dice Proverbios, ¿no? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Proverbios 27. Pero Él lo hace a la perfección. Él conoce nuestro corazón más que nadie. Eso sorprende, eso escapa de nuestro conocimiento, de nuestra mente. Él conoce qué pasa por cada uno de nuestros corazones, en qué etapa estamos, qué es lo que necesitamos, si le hace falta más agua, si le hace falta, en una manera de hablar de una persona que trabaja en el campo, ¿no? Bueno, pero pienso en eso. Él, mis hermanos, conoce cada uno de nosotros. Su crecimiento, mis hermanos, el crecimiento de estas especies, de estas plantas, ¿cómo le llamaría Laura esto en conjunto? ¿Cómo se le diría? ¿Variedades? Sí, variedades, plantas, árboles, ¿qué sería? Bueno, todo esto, mis hermanos, puede verse afectado por enfermedades o plagas. Pensando en el hecho de ver las plantas y los árboles, lo que generalmente detiene o hace demorar su crecimiento tiene que ver con esto, con las enfermedades o plagas. Y eso es lo que también alguien que está ocupado de esto viene y mira una y otra vez para ver que, bueno, esto tengo que hacer, acá se tiene que cortar, esto se tiene que cuidar, guardar, recordar. No sé el cuidado que va a llevar cada una de las cosas, yo no sé el cuidado que lleva un nogal, no tengo idea del cuidado que lleva un granado, no sé. De hecho yo tenía uno en casa y se me murió, pero no tengo idea, de verdad, no tengo idea, no sé. Entonces creo que mirando, conociendo al Señor, creo que lo hace a la perfección su trabajo con cada uno de los suyos. Nadie arrebatará a ninguno de los suyos de su mano. Él tiene el control perfecto. Nuestro amado lo hace así, de esa manera, mis hermanos. El hecho de que el crecimiento pueda abundar tiene que ver con dos cosas: la fertilidad de la tierra y el caudal de agua. ¿Sí? Y esto es algo que Él lo hizo a la perfección. ¿Sí? El hecho de poder regar, y eso lo podríamos ver compararlo con la misma palabra de Él mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver un pasaje que nos habla de esto, y también con la fertilidad de la tierra. Esto me hace pensar cuando Él presenta esa parábola del sembrador, cuando dice que salió a sembrar la buena semilla, ¿sí? Y en las variedades de tierra que cayó, o sea, 3 corazones iguales, puros, afanados por cualquier cantidad de cosas, pero en la que cayó en buena tierra dice que esa semilla produjo fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Entonces Él se encargó de hacer todo el cuidado que la tierra necesitaba, y esa tierra era nuestro corazón, a fin de que su palabra lleve fruto, a fin de que su palabra pueda crecer como tiene que ser, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo de la semilla, lo del riego de la palabra, ya hemos visto este pasaje en otra oportunidad, lo voy a volver a mencionar. Se encuentra en Isaías capítulo 55 y describe casi acorde a lo que estamos viendo en el pasaje. Miren allí, Isaías 55 en el versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que lo hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con el cuidado que tiene este lugar, este huerto en el que estamos, del que estamos hablando, de su iglesia misma. Es regada cuando habla de valles, habla de que en el medio circula un caudal importante de agua, y así es como dice el Señor acá: así es mi palabra que desciende y riega y hace germinar y produce frutos, hace todo para lo cual yo le envié. Y de eso estamos hablando. Y más allá, mis hermanos, de las variedades, vemos que cada una está en diferentes etapas. Ya les dije recién, he mencionado árboles, frutos, brotes, flor, y eso es acerca de estar en las cercanías o ser regados por esa palabra del Señor. Eso es lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos igual. La palabra del Señor está haciendo producir frutos, o nos está llevando a estar en diferentes etapas, ¿sí? Y esto me hace pensar, por eso cantábamos hoy,
ese himno acerca del Salmo 1, cuando cantamos el Salmo 1 y dice así: será como el varón plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces el hecho de estar en contacto con esa agua pura, con esa palabra del Señor mismo para cada uno de nosotros, nos lleva a estar en la condición que se ve este varón que encontramos en el Proverbio, en el Salmo 1. ¿Sí? También nos habla del Salmo, dice: se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó, se alimentan de él mismo. Por eso hay crecimiento, por eso puede producir frutos, por eso puede estar o floreciendo, o puede estar dando brotes, o puede estar en condición de árbol firme ya. Pero de una manera u otra hay crecimiento, porque es él el que produce eso también. Dice las Escrituras: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice Jeremías capítulo 17. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es la comparación. Eso es lo que estamos viendo en este huerto, que está siendo regado por él mismo. Y eso es lo que él viene, mira, nuestro Señor así hace con cada uno de nosotros, mira nuestros corazones, examina a cada uno de nosotros, mira, bueno, a este le falta un poquito más. Y así. De hecho, el ejemplo que nos habla nuestro Señor en Juan capítulo 15 también es acorde a lo que estamos mirando acá. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Sí? Entonces, y veíamos, nuestro hermano también, su pastor compartió acerca de este pasaje, el hecho de permanecer en él, el hecho de guardar sus mandamientos, el hecho de estar allí mirando su palabra, el hecho de andar en amor unos con otros. Y esto lo hizo posible él, lo llevó adelante él. Nos habla de cómo permanecemos en él. La característica de esa permanencia en cada uno de nosotros, el hecho de poder guardar su palabra por su obra, es lo que él hizo en cada uno de nosotros. Ahora podemos hacerlo, ahora puedo alimentarme de él, ahora puedo vivir permaneciendo en él, comprobando su voluntad para cada día. Apartados de mí, separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y así es nuestra condición, mis hermanos. Así estamos cada uno de nosotros cuando en nuestro andar queremos andar por nuestra propia manera, por nuestra propia prudencia, cuando dejamos de depender de nuestro Señor. Hay pecado, hay plaga, hay enfermedad, se detiene el crecimiento en toda planta, en todo árbol. Sin agua, sin preparación en la tierra, dejamos de lado todas esas cosas. Pero trasládelo hoy en día a cada uno a nuestra vida diaria. Dejamos de lado la palabra del Señor. No consideramos el amor, la comunión con los santos. No hay crecimiento, no hay madurez. Débiles. Empezamos a caminar así débiles. Y de repente nos vemos cargados de todo tipo de plagas, enfermedades. Y afectan a ese huerto, afectan a esa planta. Y el mismo Jeremías capítulo 17, unos versículos anteriores en el 5 y 6, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces el hecho de despojarme o de apoyarme en mi propia prudencia, de confiar en mí mismo, tiene que ver con eso también.
Y esa es una muestra. Todo lo contrario al vigor, a lo fructífero que puede ser lo que se mostraba en el cuadro anterior, en el capítulo 17, también en el 7 y 8 de Jeremías. Todo lo contrario, mis hermanos. Pensaba en esto y entonces digo, bueno, ¿qué encuentra Cristo cada vez que viene en cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que puede ver en nuestras vidas, en nuestra alma? ¿Qué es lo que puede apreciar? ¿Qué es lo que puede encontrar en un hogar, mis hermanos? ¿Nueces deliciosas o nueces agrias? Porque he llegado a probar así, a veces me he llevado el entusiasmo de ver un fruto que parecía tan precioso como la nuez, abrirlo y probarlo y es agrio, es incomible. Pero hay otras cosas que daban gusto, hay otros frutos que se veían ahí que sí se podía comer. Entonces, ¿qué es, mis hermanos, lo que encuentra nuestro Señor en alguien que puede ser un hogar? Y trasládelo a cualquiera a cada uno de ustedes, mis hermanos. También dice que vino a las vides, ¿no? Ahí en el capítulo, en el mismo versículo, dice, a ver los frutos del valle. ¿Cuáles son esos frutos que nuestro Señor se puede servir? Y uno de los árboles también, no lo describe así, frutos del valle, pero uno de los árboles que pueden haber ahí también tiene que ver con la higuera misma. Entonces, ¿qué se sirve de cada uno de nosotros? Pensemos en todo esto, mis hermanos, cómo estamos delante del Señor. También para ver si las vides, brotaban las vides, dice, ¿no? Si no me equivoco, para ver si brotaban las vides. Y hemos hablado acerca de este pasaje. Isaías capítulo 5 lo dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Esto es lo que esperaba, vino a chequear, vino a probar, a sacar lo que había sembrado. ¿Qué pasó? Dice el versículo ahí, y dio uvas silvestres. El versículo 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? No falló el Señor, mis hermanos. No fue un descuido de Él. No habla de un descuido de Él. De sus hijos de la mancha. De sus hijos de la mancha. El granado, si está floreciendo el granado, ¿no? Bueno, puede ser que podamos servirnos frutos, pero servirnos frutos de ahí de esta planta también. Pero si ustedes saben, y eso es lo que yo tenía, y eso es lo que se murió en mi jardín cuando vivía allá en Ezeiza, en Cahuel, era un granado de jardín. Era algo que estaba de adorno, no producía frutos. Entonces, pensemos también en ese cuadro, cómo nos puede llevar al hecho de decir, bueno, ¿es un árbol o es una planta que está dando frutos o es una planta que está de adorno? Y pensemos, traslademos eso a nosotros mismos. Por ahí estamos acá de adorno y por favor no se ofendan, pensemos en este cuadro. Por ahí estamos parados nada más y no hay nada de lo cual se pueda servir nadie de eso. Mira qué linda planta, mira qué lindo granado. El crecimiento lo da, sin lugar a dudas, mis hermanos, el Señor. Él da el crecimiento, Él lo ha hecho posible. Nos habla, por ejemplo, si pensáramos en un pasaje en Efesios, en el capítulo 4, nos habla acerca de ese crecimiento. En el versículo 14 habla de cómo Él ordenó su iglesia y cómo ha establecido todo para que pueda ella, dice, en el versículo 14 dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, creo que el Señor ha hecho todo lo que está al alcance, le ha dado todas las riquezas a la iglesia para poder crecer y llevar este crecimiento. Pero, ojo mis hermanos, el pecado demora también este crecimiento, puede afectar en cada uno de nosotros. Y puede que nos vemos afectados por todo tipo de plagas, trasladándolo a este ámbito de las plantas. Hablaba hoy, y cómo se nota todo eso, mis hermanos, porque hablaba hoy con una hermana y compartíamos acerca de cómo el pecado demora el crecimiento o el avance en la iglesia. No va a detener la obra del Señor, no la va a detener. Pero a veces atravesamos situaciones en las cuales parece que las vidas se estancan a causa del pecado. Si bien esto no es un desconocimiento del Señor acerca de la situación, pero puede pasar, mis hermanos. Ustedes se acuerdan y cómo afecta el pecado. Y nos acordamos de dos cosas. Una, por ejemplo, cuando María y Aarón hablaron mal de Moisés por la mujer que había tomado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, recuerda que le vino lepra a María. ¿Sí? Moisés oró por ella, pero el pueblo no avanzó porque ella estuvo excluida 7 días hasta que pudo recuperarse e integrarse nuevamente con ellos. Entonces hubo una demora, hubo algo que frenó ese tiempo. Acá también pasó lo mismo. El pueblo salía a la batalla, perdía la batalla, pero había pecado. Era desagrado delante de Dios. Entonces, pensemos en esto, mis hermanos, que no lo veamos como un simple cuadro más, sino veamos el sentido que el Señor le da. El hecho de ver que Él está constantemente mirando todo su huerto, el cuidado que lleva para cada uno de ellos, todo lo que le ha provisto para crecer. Bueno, hoy, mis hermanos, nosotros, habiéndonos sido llevados a Cristo, poder vivir con Él, haciendo uso de todos los medios de gracia que Él nos ha dado, haciendo uso de todo lo que Él nos ha dado para el crecimiento sano en la comunión con los santos y en la comunión con Él, deleitándonos en nuestro Señor, llevando frutos para la gloria de su nombre. No somos plantas plantadas, tenemos boca, podemos hablar a nuestro Señor, podemos clamar a nuestro Señor, tenemos ojos para ver, y Él nos ha dado el Espíritu para que conozcamos lo que hay en Él mismo y para comprobar su voluntad por la palabra del Señor. Esta situación, mis hermanos, que ha acabado de atravesar en la amada aquí, también ha hecho de ella, como parte de ese huerto, ha producido fruto. Lo que acaba de atravesar, todo lo que el Señor nos ha permitido ver hasta ahora, la situación en la que ella atravesó, todo lo que ella atravesó, ha dado fruto. Él vino, miró y pudo comprobar, mis hermanos, que ha dado fruto. Y eso me hace pensar acerca de la disciplina que veíamos. Y el versículo 11 del capítulo 12 de Hebreo dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, esta situación que vino, que atravesó ella, fue buena porque fue formando el carácter de Cristo en su vida. Y siendo parte de este huerto, dio fruto. Dio fruto de justicia y un fruto pasivo. Lo oí, pero esto es Dios obrando lo mismo en ella también. No hay mérito para ella. Dice el versículo 12 de Cantares, en el capítulo 16: antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Esto hace referencia, mis hermanos, acerca del tiempo que tomó en venir hasta acá, hasta este lugar, desde el momento que él había golpeado la puerta allá por el capítulo 5, hasta ahora. Es la prontitud del Señor para venir acá, y el hecho de que tiene que ver también con la prontitud del Señor para perdonar
pecado y la ofensa. Nos habla de eso. El hecho de referir los carros de Aminadab habla acerca de uno de los carros más ligeros que podía tener Salomón en todo su reino. Y eso es lo que dice. Bueno, antes que lo supiera mi alma me puso, es como que esto lo hice ya así, o sea, no está hablando de un acto sin saber lo que hacía, pero es su naturaleza. Él es lento para la ira, pero grande en misericordia, o sea, lo hace con prontitud, está presto para perdonar, es pronto para perdonar, él está así, él es así. Entonces no hay, para con el trato con sus hijos o todo aquel que a él viene, no lo echa fuera y está pronto para perdonar, es amplio en perdonar. Entonces nos habla de esa ligereza del Señor para poder llegar a tiempo a su huerto y también ser hallado por su amada en este momento. De eso nos está hablando acá. Misericordioso y clemente, Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Él es amplio en perdonar, mis hermanos, Él es bueno, es perdonador. Dice Salmo 103, versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Es pronto, es rápido para perdonar también. De eso nos habla este pasaje, de eso nos dice, por eso es la sorpresa también que veíamos en ella, al mirarlo ahí en el huerto y verlo y encontrarlo. Te busqué por todos lados, estabas acá. ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cómo? Estabas acá. Él está ahí, ese es su lugar, ahí donde estaba apacentando, ya lo vio hace rato. Pronto volvió para acá. El versículo 13 dice, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. Vuélvete. Esto puede estar hablando el mismo amado, lo puede estar diciendo estas palabras. Puede estar diciendo estas palabras al lado de las doncellas que estaban buscando al amado. Recuerdan que hubo las doncellas que dijeron, vamos a ir contigo, lo buscaremos. ¿Sí? Pueden ser ellas mismas. Pueden ser esos amigos a los cuales en el capítulo 5, versículo 1 dice, comed amigos y bebed en abundancia, y él los había invitado a su huerto. Pueden ser esos amigos, y recuerden que estamos hablando de lo mismo, la doncella y los amigos hablamos en el mismo término, hablamos de vosotros sois mis amigos, pueden servirse, pueden comer de esto. ¿Sí? Entonces acá él puede estar hablando a la doncella y decirle, vuélvete y te miraremos. Vuélvete y te miraremos. Vuélvete, Sulamita. Y deseará el rey tu hermosura, inclínate a él porque él es tu Señor. No, el Salmo no lo dice así, pero tomé este versículo del Salmo 45. Vuélvete, Sulamita, no hay por qué mirar atrás. Tu pecado ha sido remitido, su sangre ha pagado todo pecado. Las Escrituras hoy mismo compartíamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Miqueas, ¿qué Dios como tú para perdonar, que perdona la maldad y olvida el pecado? Que olvida el pecado, no lo tiene en cuenta, del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. No contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, dice Isaías 57. Vuélvete, Sulamita, y te miraremos. Vuélvete. El Señor ha perdonado todos tus pecados. Vuélvete y te miraremos, te contemplaremos. Para Sulamita, mis hermanos, la palabra Sulamita vendría a ser, Salomón es hijo de paz, es pacífico, es paz, ¿sí? Y Sulamita sería lo femenino para lo masculino, ¿sí? O sea, es como decir, es como cambiar el nombre, ¿sí? Vieron que está, no sé, voy a decir un nombre, ¿no? Daniel y Daniela, bueno, es lo mismo, ¿sí? Salomón, Sulamita, eso es lo que, no es Salomón, no. es eso, ¿sí? Salomón, Sulamita, es pacífica, es hija de paz, eso es lo que quiere decir Sulamita, y eso es lo que tiene que ver con el matrimonio, al tomarla como esposa, se le atribuye el nombre del marido a la amada, eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Entonces, vuélvete, Sulamita, y te miraremos. Ahora, la pregunta que él hace ahí en el versículo 13, al final, dice, ¿qué veréis en la Sulamita? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que pueden ver en ella? ¿Por qué mirarla? ¿Por qué llamarla con vuelve y ver? Bueno,
¿qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos, es la respuesta. Y algo a considerar en esta respuesta para esto es que, voy a ir buscando los versículos para poder ordenarme, es que cuando dice como la reunión, la palabra es mejolá, ¿sí? Mejolá. Y esto significa danza, ¿sí? Esto significa así, danza, gozo. Esto es lo que tiene que ver con eso. Y esa misma palabra la está usando, si ustedes recordarán, ahí en Éxodo capítulo 15, cuando el pueblo acaba de cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Cuando el Señor hizo esa obra, se usa cuando dice, y María, en el versículo 20, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas, y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Sí? Y también, ustedes van a recordar cuando se decía ese cántico entre las doncellas de Saúl y David, cuando decía Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Entonces había ese cántico de victoria, de gozo en medio del pueblo, y eso lo que quiere decir es un cántico de victoria, es un gozo que hay en el pueblo por la victoria. Y esto es lo que quiere decir como reunión, ¿sí? Y cuando habla de dos campamentos, nos traslada a Génesis capítulo 32. Cuando dice campamentos acá en Cantares, está hablando, la palabra es Mahanaim, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, algo así como dos campamentos, y habla de algo así como dos ejércitos, también se puede traducir la palabra, ¿sí? Dos ejércitos, y dice el versículo 1, Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo acá, como dos ejércitos. Eso es lo que se puede ver en la Sulamita. La Sulamita es hija de paz. Sulam es paz, eso es lo que quiere decir. Y si pensamos nosotros en esto, mis hermanos, ¿qué tiene que ver con lo que estamos mirando? Es el hecho de que ¿por qué nosotros podemos ser hijos de paz? ¿Por qué cada uno de nosotros podemos ser hijos de paz? Así de la misma forma. Bueno, porque Él es nuestra paz. Nuestro Señor es nuestra paz. Él es el que hizo la paz entre Dios y nosotros. ¿Sí? Justificado, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Es porque Él hizo posible esta paz. ¿Sí? Y sigue diciendo el pasaje de Romanos, de Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué quiere decir esto? No hay diferencia, mis hermanos, ha sido derivado todo tipo de diferencia de nación, de todo tipo de cosas. Creo que Pablo lo va a expresar mejor en Gálatas, acompáñenme ahí. No hay diferencia en eso, mis hermanos. Cristo ha derribado todo tipo de barreras, nacionalidades, tribus, lenguas, todo, para traerlos en él. Gálatas capítulo 3. Dice el versículo 26, puesto que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Y esto es lo que estábamos viendo acá, mis hermanos. El hecho de que se puede ver esto en ella, en la iglesia de Cristo, en cada uno de nosotros. No hay diferencia. ¿Y qué tiene que ver esto aún todavía con lo que estamos mirando? Bueno, que sea la persona que sea, del lugar en el que esté, de la situación, somos unos en Cristo y por Él tenemos la victoria sobre el pecado, sobre toda situación. Porque Él ha vencido. Él venció, mis hermanos, en la cruz para darnos victoria a nosotros también.
Entonces, sea quien sea, de ambos pueblos hizo uno, y no hay diferencia. Y por medio de él tenemos victoria. Dice, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Podemos vencer al pecado. Y este es el cuadro de lo que se puede ver en ella, porque ha atravesado toda esta situación que venimos viendo desde el capítulo 5, este pecado que ha comenzado, y cómo ella lo ha vencido por esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esa obra. De esa es la única manera en la cual se puede vencer al mundo, Satanás, el pecado mismo que hay, que lucha contra nuestra alma. Por eso dice Juan, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No hay otra manera. Ella no podría haber atravesado toda esta situación que pasó a no ser por la fe, la confianza que tenía en Cristo Jesús. Por eso ha vencido. Por eso les decía recién, no hay diferencia de nacionalidad, y donde sea, cualquiera que está en Cristo Jesús puede vencer al mundo, mis hermanos. Vencer esta lucha contra el pecado, vencer las aflicciones de este siglo presente. Y gracias a Dios, porque Él es el que hace posible. Y su amada lo ha hecho por medio de Él. El hecho de que podamos estar en pie luego de una ardua lucha contra el pecado, el hecho de poder estar en pie y seguir fortaleciéndonos en Él, de seguir gozándonos en Él, se debe a su obra. Se debe a ese Señor que está en constante cuidado de los suyos. Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Y gracias a Dios por su misericordia y su bondad para con cada uno. Amén. Vamos al Señor en oración, rogando que guarde nuestros corazones para el resto del tiempo que nos queda. Señor mi Dios, te doy gracias, oh Padre, por tanta compasión y bondad, por tu cuidado, Señor. Sorprende nuestra vida, sorprende nuestro entendimiento, Señor. Cómo llevas el control de todas las cosas. De hecho, tu palabra dice que todo lo sostiene, Señor, con la palabra de tu poder. Gracias, Señor, porque podemos tener comunión contigo, gozarnos cada día, disfrutar, Señor, de ti. Ruego, Padre, que puedas obrar en cada uno de nosotros, en cada uno de los aquí reunidos, a fin de poder examinar nuestro andar, nuestro proceder, nuestras motivaciones, el estado en el que estamos, Señor. Ruego que cada uno de mis hermanos que han corrido, Señor, a Cristo y a aferrarse de Él, puedan gustar cada día más de ti, Señor, y deleitarse contigo. Y si hay alguien aquí al cual, Señor, en tu misericordia le has mostrado su condición, está en sequedades, en el desierto, Señor, sin ti, sin esperanza, ruego que lo puedas llevar a que pueda aferrarse a Cristo, Señor, para que pueda llevar frutos para tu gloria, para que pueda permanecer en ti, para que pueda gozarse en ti cada día. Guía, Señor, a cada alma que está aquí presente, a que pueda aferrarse a ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por el cuidado que nos das. Gracias, Señor, por tanto amor, por la paciencia y la compasión con que nos tratas. Rogamos, Señor, que podamos andar en pos de ti hasta que vengas a buscarnos, siendo fieles, guardando tu palabra, Señor, perseverando en la comunión con los santos, en la oración. Oh Padre, ayúdanos a usar todos los medios de gracia que nos has